Bien, ya estamos de regreso aquí en Sin Barreras. Y ahora para tocar un tema muy interesante con el doctor Luis Vázquez. Él es representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos a hablar justamente acerca de los capítulos de la nueva Ley General para Personas con Discapacidad. Bienvenido, ¿cómo estás, doctor? Doctor Luis Vázquez. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Muy bien. Bueno, hay muchos capítulos interesantes que tratan justamente sobre trabajo en esta nueva Ley General para Personas con Discapacidad. ¿Podrías hablarnos, por favor, sobre esto? Bueno, en realidad hay varios temas importantes. Yo creo que uno de ellos es la afirmación que hace y el reconocimiento que hace la ley de que toda persona con discapacidad tiene el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, con igual remuneración, en condiciones de salud y seguridad. Y esto es una afirmación muy importante, ¿no? Porque es precisamente la extensión del derecho a la igualdad, ¿no es cierto?, que alcanza a las personas con discapacidad y que en el mercado laboral es muy importante porque elimina prejuicios, ¿no? Y que hace ver a la persona con discapacidad como lo que es, una persona productiva, que puede trabajar siempre y cuando cuente con los apoyos necesarios. Otro aspecto importante es que la ley pone acento mucho en la promoción del empleo, es decir, cómo hacer para que la persona con discapacidad pueda acceder a puestos de trabajo, tanto en el empleo privado como en el empleo público, ¿no? Porque ese es uno de los principales déficits actualmente de las personas con discapacidad. Y entonces menciona, por ejemplo, una política nacional de promoción de oportunidades de empleo para la persona con discapacidad. Que ya se está trabajando. Así es. Así es. Menciona lo importante que son los servicios de empleo para las personas con discapacidad. Entonces el Ministerio de Trabajo, también los gobiernos regionales y las municipalidades tienen ahora la obligación de incorporar en sus servicios de formación, en sus servicios de colocación, de intermediación, de información laboral a personas con discapacidad. Otro aspecto relevante y sin duda el más polémico ha sido la inclusión de las cuotas, ¿no? Las cuotas el 3% obligatorias. y el 5%. En efecto, la elevación de la cuota pública del 3 al 5% y la aparición de la imposición, ¿no es cierto?, de la cuota privada para las empresas con más de 50 trabajadores de contar con el 3% de su personal, ¿no? Esto sin duda va a generar mucho debate, pero es una medida importante para impulsar la demanda de personas con discapacidad, ¿no? Pueden haber personas con discapacidad que buscan empleo, pero ciertamente hay pocas posibilidades de inserción, no solamente tal vez por la poca empleabilidad de la persona con discapacidad, enfrenta barreras para la educación universitaria, la formación técnica, pero también por los prejuicios mismos de los empleadores, ¿no? ¿Y cómo se está haciendo entonces para poder trabajar también este punto que es importante, el prejuicio de los empleadores? Mira, actualmente esta parte de la norma se está, estudiando cómo se va a reglamentar, porque en realidad se va a aplicar, pero ya el solo hecho de la imposición genera una demanda, ¿no? Entonces sabemos ya que en los próximos años las empresas, y hoy lo que se ha generado en el mundo de las empresas es que las gerencias de recursos humanos o sus unidades de recursos humanos ya están pensando en estrategias de cómo cumplir esta cuota, cómo incorporar personas con discapacidad. Otra medida importante tiene que ver con los ajustes razonables. Fíjate que ya la convención hablaba de ajustes razonables. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos un poco. Este es un tema muy interesante porque una persona con discapacidad puede conseguir empleo, pero si la persona con discapacidad si el puesto de trabajo no se adapta a las particularidades y a las necesidades de la persona con discapacidad, la persona con discapacidad va a dejar el empleo fácilmente, ¿no? Entonces, en realidad una garantía para la sostenibilidad del empleo es que el puesto de trabajo esté adaptado. Que le brinde las facilidades. Así es. En los diferentes casos de discapacidad. Dependiendo del tipo de discapacidad. Sean rampas. Así es. Por ejemplo, una discapacidad física, ¿no es cierto? Claro. Requiere que haya espacios accesibles. Baños, ¿no?, accesibles. En efecto, ¿no? Por ejemplo, para las personas con discapacidad visual. En el caso de las personas con discapacidad visual, un programa especial. Claro, que ahora hay programas extraordinarios para ellos. Tan fácil de adquirir. Pero esto requiere todo un desarrollo, porque los ajustes razonables por cada tipo de discapacidad va a poder verse recién a partir de cada caso concreto, ¿no es cierto? Pero esto es una norma importante, porque, como te decía, lo que hace es que la persona con discapacidad pueda sostenerse en el empleo porque precisamente está adaptado el puesto. Y algo que es muy importante, se ha incluido dentro de los ajustes razonables la adecuación del entorno, es decir, los compañeros de trabajo, ¿no? Una persona con discapacidad no solamente tiene que tener el puesto de trabajo adaptado, también tiene que tener un apoyo natural en los compañeros, ¿no? Hay que evitar los prejuicios, las hostilidades del producto a veces de la desinformación, ignorancia, también falta de conocimiento. En efecto, ¿no? Claro. Pero trabajar con esos entornos laborales lo que hace es convertir a las personas, ¿no?, estos compañeros de trabajo, en personas inclusivas también, ¿no? Claro. Al saber cómo tratar a una persona. La inclusión viene de los dos lados. En efecto. Así es. Entonces, al saber cómo tratar a un compañero de trabajo con discapacidad, ya mira,
cuando salgan del trabajo y se vinculen con personas con discapacidad van a saber cómo tratarlo. Entonces, creo que hay medidas importantes en esa materia, ¿no? Qué interesante, de verdad, todo esto. Hay que esperar de repente un poco de tiempo para que se vaya realizando y se vaya ejecutando todo lo que está en la nueva ley en el caso de lo que es trabajo, ¿verdad? Sí, en efecto, no, esto es un desarrollo progresivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cuota privada, sabemos que los empleadores ya están, digamos, tomando conciencia sobre cómo cumplir esta cuota, pero va a tomar un poco de tiempo. Precisamente por eso es que la ley ha establecido una especie de periodo de gracia, ¿no? Estos 2 primeros años el empleador tiene que manejar o, digamos, ir aprendiendo cómo gestionar la discapacidad en el centro de trabajo. Ya dentro de 2 años la cuota va a ser, digamos, fiscalizable y va a ser, en caso no se cumpla, sancionable, ¿no? Pero hay un periodo de gracia donde hay que acomodarnos y ahí creo que coincidimos todos, ¿no? Sector público, sector privado, desde el Ministerio se están haciendo una serie de acciones para promover el empleo de las personas con discapacidad, pero además para hacer que los empleadores entiendan, ¿no?, que la persona con discapacidad puede desarrollar cualquier tipo de trabajo, ¿no?, siempre que cuente con los apoyos y los ajustes necesarios en el entorno laboral, ¿no? Así es, Luis. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Barreras. Será hasta otra oportunidad. Estuvo con nosotros el doctor Luis Vázquez, representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y de verdad hay que tomar muy en cuenta este punto. Los amigos de empleo que tienen sus propias empresas, la gente que quiere darle facilidad a las personas con discapacidad o quiere darle un empleo, pues también traten de darle facilidad para que puedan realizar sus trabajos. De verdad que no se van a arrepentir. Vamos a una pausa y ya regresamos con más en Sin Barreras. Alrededor de un 15% de la población mundial, unos 1.000 millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad.